Oye, qué bacano que tiene esto. ¿Qué son? Bueno, lavado, honey natural y trillado. Vea. Pues yo soy caficultora de tradición familiar. Sí. 35 años creciendo en el campo y aprendí a amar el café por mi papá. Porque en la época cuando papi era el que cultivaba el café, lo hacía con tanto amor, con tanta dedicación, que siempre el café era tipo exportación. Ok, o sea que tú dijiste como, bueno, vamos, o sea, pasó del campo ya a tener tu propia cafetería y a maquilar, ¿no? Porque tú maquilas. Eso fue un salto. ¿Cuándo decidiste de cómo hacer y decir, bueno, voy a poner esto? Todo fue porque mi papá cultivó, luego él falleció y ahí quedó una herencia. Entonces todos empezamos a cultivar café, siguiendo las instrucciones que él nos había dejado de cómo se preparaba el café para venderlo y ganar bonificaciones. Pero el mercado cambió. Entonces llegó la roya y la variedad y la calidad del café pues disminuyeron muchísimo porque antes manejábamos la variedad caturra. Entonces en Colombia se producía cafés suaves lavados de perfiles muy similares. Y luego, cuando ya nos tocó a nosotros producir, pues empezamos a producir cafés, pero con todas las dificultades. Y mi pregunta es, ¿tú primero abriste una cafetería o primero una marca? O sea, ¿cómo que empezaste a maquilar y a tostar y a moler? Primero tuvimos marca. Entonces, nuestro café de la finca lo tostábamos, dependíamos del servicio. Y pues ahí tuvimos muchas falencias, ¿sí? No conocíamos, no sabíamos del tema. Luego se me entró la curiosidad de, al ver el café, cómo cambiaba los procesos, no sabía una sostenibilidad. No sabía si era yo o era la persona que me maquilaba, la que de pronto el trabajo no era constante. Entonces decidí capacitarme y hacerme catadora. Ahí fue donde empezó todo. Entonces el amor al café nos llevó a eso. Nos llevó a capacitarnos, bueno, primero como catadora, luego tuve la oportunidad de trabajar en una empresa para cafés, también en una exportadora, y ahí sí ya fue entrega y amor total. Hasta que decidimos venirnos, y todo empezó porque queríamos maquilar los cafés. Entonces el café de la finca y los cafés de los amigos. Ok, o sea, como... Pero entonces es un proceso, usted cuando inició no dijo voy a hacer esto, sino que todo fue debido a que... Todo fue como cambios. Primero se produjo, después a catadora, entonces empezamos a probar, a conocer perfiles. Luego ya iniciamos con el negocio en el 2024. Ahí fue donde inició Enos y Café. Sí, estamos nuevos en el mercado. Hace poco, pero yo he visto un poco el proceso de lo que has tenido y ya lo veo un poco más grande, más estable. Sí, afortunadamente hemos podido evolucionar. La gente en el pueblo nos ha recibido bien. No fue, pues antes pensábamos que iba a ser un poco más duro porque el tema del café, la transformación, no era un tema muy conocido. ¿Y tenías miedo cuando iniciaste? Muchos. Que de pronto, o sea, y tenían como esos ahorros, como cuando uno emprende y dice, tengo unos ahorros, voy a meterlos, inyectarlos a este negocio. ¿Lo hicieron así tal cual o...? No fue tan planificado. Mira que yo estaba en la finca y estaba trabajando en una empresa donde trabajaba los fines de semana. Y ahí conocí a unos compradores que empezaron a decirme, yo le pongo plata y compre café, pero café por volumen. Entonces mi esposo empezó como a ver esa necesidad como que el cliente tenía que yo trabajara para ellos. Y empezó a creer más en mí. Y entonces él fue el que prácticamente hizo el empujón. Entonces dijo, pero si usted sabe de café, le gusta el café, lo producimos, pues tostemos nuestro propio café. Pero lo veíamos algo como que iba a ser más pequeño. Allá en la finca no nos visualizamos tan grandes. Queríamos algo más como tostar nuestro café y el de algunos amigos. Y pues aprender del mercado día a día pues le va ampliando a uno las ideas. Hay una pregunta, tú que tienes el propio café, produces tu propio café, un café muy bueno. ¿En qué momento esta taza de café se volvió como un lujo? Porque el café se volvió muy costoso. Si tú quieres un excelente café, es costoso tomar una taza de café. ¿En qué momento cambió? O sea, ¿por qué crees que cambió eso tan rápido? ¿Por qué crees que empezaron a haber buenos cafés teniendo cafés seleccionados?
Pues yo creo que todo fue como debido a la Roya. En el 2009 más o menos inició todo lo que yo le decía, toda la complejidad de las variedades. Antes veníamos manejando Colombia, los Caturra, y luego de que llegó la Roya empezaron a desarrollar múltiples castillos. Aquí hay que hacer un paréntesis y es que las personas no saben qué es Roya, qué es Caturra. Entonces, para ponerlos un poco en contexto, la Roya es una enfermedad que le da a la pureza del café. ¿Y qué es un Caturra? Pues el Caturra es una variedad de café que tenía tazas muy complejas. Entonces la taza era todos los perfiles muy similares. Y después de esto pues llega ya una investigación donde el Caturra se volvió susceptible a la Roya y pues ya era imposible hacerlo producir. Entonces aquí fue donde llegan los castillos, donde llegan las otras variedades. Luego también llegan los varietales a Colombia. ¿Sí? ¿Qué son los varietales? Los varietales son otro tipo de café de otra calidad que da unas tazas más exóticas. Entonces vamos a tener no una taza tan balanceada, sino una taza, digamos, más excelente, con más sabor, con más complejidad, con más acidez, con más cuerpo. Y estos cafés son un lujo tenerlos. Son más costosos porque, digamos, tienen más procesos para poder llegar a la taza final, ¿no? El árbol también es más difícil agronómicamente tenerlos bien. Entonces, ¿tú crees que los cafés que venden en el supermercado, como los tradicionales que conocemos muchos, que es el sello rojo, el águila, no son cafés buenos, son cafés malos? Ellos son cafés comerciales. Tienen su mercado, tienen su clientela, pero si una persona busca tomarse un café de origen y conocer detrás de todo la historia de una taza de café, pues la invitación a que consuman café de productor. ¿Y tú crees que cualquier persona tiene la capacidad de comprar, por ejemplo, una libra de café de la que tú vendes? Sí, todos tienen la posibilidad. ¿Sí? Sí. Gente del campo de pronto también tiene la posibilidad. Sí, es que es el desconocimiento el que nos ha llevado a comprar comercialmente el café. Es la facilidad, entonces como que estoy mercando y tentativamente cojo la libra de café comercial, la coloco en el carro y ya. Porque los cafés de origen se encuentran ubicados en otro tipo de mercado. Entonces se encuentran en tiendas de café, cooperativas, algunos supermercados, pero más boutique. Entonces la gente considera de que esos tipos de café están en precios muy elevados, pero pues también los podemos conseguir en precios módicos. Yo creo que esto también va no solo al café, sino en contexto global, ¿no? A veces la gente cree que porque entra a un lugar bonito, un lugar chévere, entonces es costoso y entonces le da pena a la gente entrar a ese lugar y decir, véndeme o compro tal cosa, ¿cierto? O preguntar cuánto es el costo de esa libra de café. Exactamente. Digamos, aquí manejamos cafés en un rango de precio desde 25,000 hasta 120,000 pesos la libra. Entonces hay cafés para todos los gustos primero y para todos los bolsillos. Entonces, pero a ti te compran esos cafés estando en un pueblo, porque estamos en pueblo, en mi ciudad, y pues influye mucho la economía entre un pueblo y la ciudad. Es que cuando iniciamos dijiste algo, que el café se volvió un lujo. Sí. Sí, entonces la gente ya está invirtiendo en ese lujo. Entonces la gente lleva su café para todos los días, que es un café, un taza limpia, donde tradicionalmente en la olleta queda rico, se prepara y se disfruta, pero también quiere llevarse ese café para una tarde de amigos, para una noche de descanso y poder conectar con el café. Aquí en Enos hablamos de que el café tiene personalidad y que cada uno de nosotros buscamos ese café por ese gusto, por la personalidad que nosotros tenemos, algo que nos satisfaga, algo que nos hace feliz. Anteriormente le pregunté a una persona que tiene un negocio, entrando un poquito a como político, y fue que el hombre me dijo como, aquí vinieron a decirme que me iban a ayudar, que porque somos emprendedores me van a ayudar, porque en la política eso es lo que se dice, ¿no? Como, si tú emprendes, yo te ayudo. ¿Tú crees que eso es verdad o eso es mentira?
No, eso es, como su palabra lo indica, eso es política. Dice que hay gente, y de pronto llegan políticos y dicen, como tú estás emprendiendo, te voy a ayudar. Pero resulta que a veces es mentira, simplemente se quedan en falsas palabras. Entonces, ¿tú crees que eso es real o no? ¿Alguna vez te pasó algo así o...? Sí, digamos que ellos siempre vienen con el tema de que hay que apoyar los emprendimientos. Exacto, ¿sí? A eso iba. Sí, pero entonces siempre buscan mirar cuál emprendimiento es el que sirve para apoyar, pero no es porque le quieran inyectar económicamente dinero, sino cuál es el emprendimiento que está, digamos, en furor para que ellos puedan sonar también. Entonces es más un tome y dame. Sí, o sea, yo te ayudo con una reunión y hagamos conocer el sitio, pero es más para mi reunión, ¿sí? Para mi política, para mi campaña, para que sus clientes sean las personas que me apoyen a mí. Okay. Sí, eso es lo que más hemos notado. Y pues también vemos hoy en día que pues políticamente se están viviendo mucho las ferias de café. Sí. Y ¿es bueno o es malo? No ha sido tan positivo según Mayerly, no es tan positivo porque cuando políticamente se maneja el tema, hay una muy buena inversión en dinero, sí, pero no llega aquel que está haciendo un esfuerzo, un trabajo y un aprendizaje, pero no tiene un padrino, como lo llamamos. ¿Sí? Solamente él produce, pero no tiene quien diga, vea, quien hable por él, quien diga, vea, ese yo lo conozco, ese. Entonces okay. No, pero entonces, no está justo. Emprender es difícil. Emprender es difícil. Pero emprender en un pueblo lo debe ser más. Y más en el pueblo de uno. ¿Por qué? Claro, porque a uno todos lo conocen y normalmente uno no cree en su propia gente. ¿Sí? Yo salir de la finca, formarme como catadora, hoy ya soy catadora Q-Grader, y si usted le pregunta a alguien del municipio si hay un catador, la gente dice que no lo hay. Solo por ser la catadora certificada del municipio. Pero es que yo he leído mucho y eso sí es real. Generalmente cuando tú tienes un proyecto, quien menos confía en un proyecto es tu familia o los más cercanos. Los más cercanos. Y esos son los que tienen envidia de este man o esta persona le va a ir mal. Eso no puede, eso no va a dar. Entonces sí. Es complejo, ¿no? No es tan fácil. Cuando nosotros iniciamos normalmente no le contamos casi a nadie. Y a los que le contamos como que decían, chévere, el sueño está lindo. Y yo decía, la gente lo ve como un sueño, no lo ve como que yo les estoy diciendo que es una meta que la vamos a hacer. Sí. Mucha gente se sorprendió, otros quisieron hacer enemigos del negocio. Pero tú tienes un equipo muy bueno y es tu esposo. Un trabajo familiar. Bastante. Somos un equipo que nos fortalecemos, pues es curioso porque convivimos todo el tiempo. Salimos de la casa a trabajar, trabajamos en lo mismo todo el día, compartimos y llegamos a la casa a convivir. Eso es bueno, o sea, ¿es fácil o tiene sus cositas? No es tan fácil. No es tan fácil, sobre todo cuando usted no logra cortar ese rol de esposo y esposa a verse como socios. A ver que cada uno se tiene que ubicar en lo que hace, en lo que sabe hacer mejor. ¿Y tú crees que de pronto, hipotéticamente, uno terminando una relación podría seguir como un socio? Con la madurez necesaria, sí. Pero se necesita de mucha madurez. Sí. Sí, pero sí se puede. Yo conozco, de hecho, casos de personas que fueron muy exitosas en los negocios y se separan como pareja y fracasan. Y luego se juntan como socios y vuelven y progresan juntos, no como pareja, sino como socios. Hay que dejar la pareja, pero seguir con el negocio. Pero seguir con el negocio. No, mentira, no hay que hacer ninguna de las dos. Siempre se inicia y se termina con la misma persona. Maye, tú que eres una berraca que sacó este negocio con tu esposo aquí en este pueblo, ¿sientes que el sistema educativo nos enseña a valorar lo que producimos o nos educa para crecer? Para creer que el éxito solo está en la oficina de una ciudad. Nos educa para irnos. Sí, nos educa, o sea, dice... Siempre nos educan para irnos. Hoy en día, recuerdo mucho en mi casa, por ejemplo, cuando estaba en el colegio, como desde décimo mi papá empezó a decirme, ¿qué va a estudiar? ¿Qué va a estudiar? ¿Qué se va a preparar? Y yo decía que yo iba a ser ingeniera agrónoma, porque quería ver un campo más productivo, mejor, más organizado.
Y él siempre me decía, no, yo he trabajado duro, yo quiero que estudie una medicina, se convierta en una ingeniera, que haga algo porque el campo es duro. Entonces, la gente del campo, no quiero decir que no es duro, porque sí es duro, pero tiene la mentalidad que para que usted salga adelante, como lo llaman popularmente, usted tiene que ser un profesional diferente a volverse al campo. Y pues no. ¿Tú qué crees en eso? O sea, ¿qué consejo le das, verdad? Yo siempre le digo eso a las personas. ¿Qué consejo le das? O sea, si es bueno el campo y el pueblo, o mejor irnos para la ciudad. Si es bueno el campo, si es bueno el pueblo y también es buena la ciudad, de acuerdo a la forma que usted se vaya a organizar para trabajar. Si queremos un campo productivo, tenemos que volvernos productivos en el campo, tenemos que capacitarnos para poder vivir en el campo. Y si queremos estar en un pueblo, tenemos que saber que es un pueblo pequeño, cuánto es la economía de las personas que viven en el pueblo. Y si queremos una ciudad, pues tenemos también que saber que tenemos que invertirle a la educación para poder tener un nivel de vida económicamente estable. Pero sí siento que siempre nos educan es para salir del pueblo y tú inicias un proyecto en el pueblo, no es fácil pegar, pero se puede, ¿cierto? Sí, se puede. Y vea, yo siempre digo como que... Y siento que lo que haces es con pasión, como con amor, con cariño, ¿cierto? Sí, acá amamos lo que hacemos alrededor de una taza de café, conectamos de muchas formas y lo que queremos hacer siempre es poder llevar como el amor a la taza de café, llevarla a todo Colombia, porque a veces muchos colombianos queremos es el mercado internacional, producir bien para exportar. Eso es una cosa que yo te iba a preguntar y es ¿por qué en el café, sobre todo en el tema del café, por qué siempre dejamos nuestro café maluco y exportamos lo bueno y no nos tomamos nuestro café original? Yo no sé, mire que eso es una costumbre coloquial más que todo de nosotros los del campo, porque siempre yo crecí viendo a mi papá alistar los plátanos y dejar los más pequeños, los más flaquitos para la casa y los mejores traerlos a vender. Eso es como boda, ¿no? Sí, siempre como que queremos, no nos valoramos y siempre queremos dejar las obras para nosotros y sacar el mejor producto para afuera. Entonces, no, tenemos que invertir en que nosotros nos tomemos lo mejor. Tuvieras que darle una clase de realidad a los jóvenes que hoy solo ven al campo un paisaje bonito en Instagram, ya. ¿Qué les dirías sobre lo que es realmente poner un café en la mesa? Apreciar. Hay que apreciar y hay que pagar muy bien esos cafés. Porque es que a veces se nos olvida y en algún momento fue algo muy curioso. Una médica, ella de nuestro hospital, llega a tomarse un café y yo le ofrecí una experiencia. Y ella la tomó para ella y su equipo de trabajo. Y me decía, yo nunca me había puesto a pensar todo lo que hay detrás de una taza de café. Y el trabajo que hay detrás de una taza de café es la responsabilidad de tantos. Quién lo cosecha, quién lo transporta, quién lo tuesta, quién lo cata y quién lo prepara. 5 personajes detrás de una taza de café. Y todos dependemos de esos 5 personajes que hagan bien su tarea. Entonces, apreciar, comprar a productor, comprar cafés de origen, eso apoyaría mucho al campo. O sea, como tú dices, como apoya un poco más el emprendimiento y el café colombiano que el que venden comercialmente. Que el que se vende comercialmente. Ellos ya afortunadamente hicieron su mercado, ya tienen sus plazas, ya se dieron a conocer, pero necesitamos mucho que la gente conozca ese café producido por el productor. Se llama un café de origen, que uno en un café comercial no encuentra el origen de ese café. Maye, y a veces parece que ser campesino o ser emprendedor rural es como nadar en contra de la corriente, que es lo más difícil de convencer a la gente de que se quede en el pueblo, de que sí se puede hacer las cosas aquí en el pueblo, ¿sí? Valga la redundancia. Lo que pasa, Hayden, es que a veces uno quiere emprender, pero uno no se quiere capacitar. Entonces, la disciplina es el éxito de cualquier emprendimiento. Porque cuando la energía falta, la disciplina te obliga a hacer las cosas.
Entonces, para emprender en lo que sea, uno tiene que formarse, porque si no, no hay una posibilidad de uno salir adelante. Entonces, sí, básicamente lo que pasa es que uno quiere un resultado sin vivir el proceso, ¿no? Sin vivir el proceso. Y eso es lo que la juventud hoy en día no entiende, que es la juventud más que todo que cree que todo tiene que ser ya, yo quiero las cosas ya, y no hacen ese proceso, ese estudio, todas las cosas que hay que hacer para llegar a esa meta. Claro, y digamos que hoy en día la gente dice, usted le pregunta a las personas, venga, ¿y usted por qué quiere seguir siendo empleado? ¿Por qué no emprende? Y la excusa es, no tengo dinero. A veces el dinero no lo es todo. A veces se necesita más tener una idea clara de lo que uno quiere hacer. Porque usted puede tener el dinero, que es la base de todo emprendimiento, pero si usted no tiene una idea clara, a la mitad va a fallar. Así usted tenga el dinero, el recurso económico, que es lo que a veces más nos limita para emprender más rápido, pero si usted no tiene las ideas claras, si usted no hace un buen estudio de mercado, el negocio va a arrancar y no va a saber para dónde se va a dirigir. ¿Cuál es la clave para emprender? Para ti. Para mí la disciplina. O sea, ser disciplinado. Ser muy disciplinado. Se dice que el emprendedor es el primero que se levanta y el último que se acuesta. ¿Tienes alguna anécdota de algún momento en ese negocio que tú dijiste, aquí yo ya voy a botar la tapa? Son muchas, en el proceso. Pero dime, o ya tienes alguna que tú dices que me quedó muy marcada porque dije, ya no voy a poder más. Una de esas fue, todo lo de la maquinaria que tenemos acá fue fabricada. ¿Sí? Nosotros queríamos unos equipos diseñados al conocimiento que yo ya venía manejando. Entonces mandamos a fabricar las máquinas donde alguien que no conocíamos. Pero la marca era muy reconocida. Consignamos la mitad del dinero y la otra mitad, no mentiras, el 70% y el 40% cuando llegaran las máquinas. Y la persona nos dio una fecha de entrega que fue un 12 de diciembre. Y a partir de ese 12 de diciembre no volvió a responder el celular hasta el 21 de diciembre. ¿Y era harto dinero? Sí, claro, mucho dinero. Pues era de una tostadora. ¿Cuánto dinero era? Más o menos. Tiene que decir pues la cantidad. Ese 70% fueron 48 millones de pesos. Ay, güey. Y estaba pues el resto para consignar cuando ya entregara las máquinas. Y sí, ya nosotros habíamos hecho el esfuerzo de tenerlo porque estábamos seguros que el 12 íbamos a tener las máquinas. Pues no estaban fabricadas al completo. Entonces la persona decidió no respondernos hasta que no tuviera, entre comillas, la mitad. O sea, ni siquiera todo, sino la mitad. Luego se comunica con nosotros el 20 de diciembre y nos dice, chicos, las máquinas ya casi salen. Yo creo que nos salen más o menos el 27 de diciembre. O sea, yo creo más o menos, no estaba ni siquiera seguro. Cuando se llegó el 27, nosotros viajamos a Bogotá por las máquinas y pues vaya sorpresa, no estaban las máquinas. Todavía les faltaba. Y nos angustia, ¿no? No, terrible. Y de ese 12 a ese 21 de diciembre, cuando él se comunicó, mi esposo dijo, nos robaron. Claro. O sea, el tipo no responde WhatsApp, no responde llamadas, ni siquiera de números ajenos respondía. Nos robaron 48 millones de pesos y uno de la finca endeudado. No, eso fue terrible. Eso fue terrible. Pero a lo último, él mismo le dio la solución, ¿no? Claro, el 31 de diciembre a las 2 de la mañana llegó al Líbano. Y en todo ese 31 de diciembre desinstalamos. Él se tuvo que ir, el 31 de diciembre salió de aquí a las 9 de la noche a pasar año nuevo pues allá con su casa. Ay. Eso fue una de las anécdotas. Otra fue a los 12 días después de que estábamos aquí en los locales, se nos partió un vidrio. Y tuvimos que dormir cuidando las máquinas 20 días. Esa también fue dura. ¿Y por qué no arreglaban como el vidrio más rápido? ¿Qué era lo que pasaba? No, pues se sabe que la mano de obra, temporada, eso fue en pleno enero, toda la gente estaba de farra. Esa anécdota fue. Dormir ahí, trabajábamos hasta las 7, cerrábamos uno de los locales, se partió el de la tostadora. Nos pasábamos a dormir allá el de la tostadora, el otro día pues madrugue, vaya hacia la casa, organice, se haga desayuno, vuelva a trabajar, pero no se podía dejar nunca solo el espacio. Y durante 20 días nos tocó dormir ahí en el negocio. Mucho tiempo. Eso fue harto tiempo. Mucho tiempo. Y muchas. Recién que iniciamos el negocio con nuestro café de especialidad, la gente
se le hizo costoso y siempre nos decían como que, ¿por qué es tan caro su café? Si más arriba nos lo dan con leche y panela y solo cuesta tanto, y acá ¿por qué vale tanto? Y entrar a explicarle, a hacer consciente a la gente de que era un café de especialidad, que era un tratado diferente, Claro. eso no fue fácil. Oye, ahorita ya estamos en épocas de elecciones y la gente está muy preocupada por qué camino coger, ¿sí? Yo te pregunto a una persona que emprende, una persona que todavía ya tiene un proceso en su negocio, pero todavía sabemos que nos hace falta, ¿cierto? ¿Nos preocupamos más por la política o nos preocupamos es por hacerlo de nosotros sin importar qué pase en el exterior? ¿Tú qué crees? ¿O todo va arraigado una cosa a la otra? Debería de ir arraigada una cosa a la otra, porque si Colombia avanza políticamente, pues todos avanzamos de esa misma manera. Pero pues nosotros con mi esposo sí decidimos ser muy apolíticos y pues orarle mucho a Dios para que quede lo mejor. Ok, como que un poquito más alejados de la política. Más Lo que pasa alejados. es que yo voy mucho al campo y al campesino le dicen como, yo le ayudo con un bulto de cemento, 2 bultos de cemento o tantas cosas, pero usted me ayuda con otro. Entonces a ellos no les importa muchas veces, sino es con qué le van a ayudar. Entonces por eso yo le pregunto si es mejor estar uno comprometido en lo de uno y no mirar como la política sino dejarla a un lado, o si decidir. Hay que hacer una política responsable, porque mira que Mayerly piensa que la política está dividida como en 3. Entonces, las personas de más escasos recursos son los más beneficiados de la política por los subsidios. Luego llegamos la clase obrera, ¿sí? Que somos nosotros los que trabajamos, los que emprendemos. Y luego siguen las personas con un poder adquisitivo mayor, que son los que sostienen para esos subsidios de los más pobres. Entonces, son más que todos ellos los que ponen allá este sistema político. Y la clase obrera pues está como tan concentrada en su trabajo, en su demanda laboral. Pues lo he visto como de esa manera cuando me hablo. No, total, yo soy de los que piensan que a veces que el gobierno a veces se olvida de la clase obrera. La clase obrera es un estrato 2, 3, que son los que trabajamos mucho para conseguir las cosas y a veces ni siquiera nos ayudan con eso. No, pues es que es nada. O sea, es que es nada. Yo digo, el gobierno debería de tener una política donde todo emprendedor, en vez de cobrar, tenga incluso una bonificación. Por ejemplo, quien factura electrónica. Sí, entonces, un plan para esos microempresarios que puedan invertir en este tipo de sistemas. Y no volverse como tan exigentes a esos emprendimientos. A uno le exigen mucho para poder emprender, muchos impuestos, muchas cosas. Entonces siempre como que la clase obrera tiene que sostener la economía del país. Aquí era donde iba un poco, es que si tú alguna vez tuvieses ese poder, tú y podrías ayudar a los emprendedores, tú les ayudarías un poco con eso, con tanto papeleo para que uno pueda emprender, porque es que a veces aquí no se puede emprender porque es que son más los permisos que necesitas que la inyección de capital para levantar un negocio. Sí, yo creo que nos ha hecho mucha falta quien nos forme en ese sentido. O sea, quien le quite tantos tabú. Porque pues verdaderamente, aunque sí nos imponen muchas reglas para emprender, también son muchos tabú y muchos miedos. Hay algunos emprendedores que si ven a otro emprendedor que quiere hacer lo mismo, lo desanima. Sí, claro. ¿Sí? Porque lo va a sentir como su competencia. Generalmente, Sí. el ser humano es así, ¿no? Sí, somos unos competitivos, unos malos competitivos. Sí, como envidiosos. Así. Entonces sí fuera muy, muy chévere que hubiera alguien que dijera, no es fácil, pero tampoco es imposible. Y formalizarse. Yo siempre invito a la gente que si uno vende arepas, uno tiene que estar formalizado. Porque en los negocios buenos la gente solamente busca marcas serias. Okay. Y para finalizar, Maye, ¿qué consejo le das a esa persona que está emprendiendo? ¿Y qué consejo le das a la persona que dice como, es que en Colombia no se puede, o en el campo, o en el pueblo no se puede, tenemos que emigrar al extranjero? Porque es que, si seamos realistas,
ahora por ahí el 20% de los jóvenes piensan es en migrar del país. Ni siquiera del pueblo ni del campo, sino migrar del país para un futuro mejor. ¿Qué consejo le das a esa persona? Yo creo que para quedarse uno en su territorio, tiene que identificar cuál es la falencia de su territorio y hacerlo. Entonces, por ejemplo, yo veía, pues como le contaba al comienzo, yo antes tostaba y tenía que desplazarme a muchas partes para poder tostar. Entonces yo supe que si en mi municipio había una tostadora que prestara más beneficios que solo tostar, iba a ser un éxito. Iba a ser reconocida en el municipio y la gente iba a tener la atención. Porque la gente siempre busca, es un servicio. Entonces, emprender en Colombia no es fácil, pero es una buena opción. Y hay que buscar como la necesidad, por lo que dices buscar tú. la necesidad. Siempre, el cliente siempre tiene una necesidad y si uno se la puede cubrir, la gente paga por eso. La gente paga por cubrir una necesidad de un mercado. Y el tema que desanima mucho a veces también es el tema político, ¿sí? Las políticas están divididas, la gente se queja que porque no hay oportunidades y mira que mano de obra hay muy poca. Uno va a contratar a alguien y casi no hay mano de obra. Y uno se va a mirar, ¿por qué no hay mano de obra? Pues porque a los jóvenes no les gusta estudiar. No les gusta lo que tú decías, no les gusta prepararse. Sí. Entonces, ese es. Bueno, Mayen, muchas gracias. Bueno, Hayden, a usted Termine el cafecito.